Ya en esta sección hemos hablado sobre los Juegos Olímpicos paralelos, pero no hemos hablado aún sobre los Juegos Olímpicos que se hicieron antes de estos nuevos Juegos Olímpicos de la modernidad, más allá que claro, tienen más de 100 años de historia. En este video vamos a repasar todos aquellos antecedentes antes de que claro, el barón de Coubertin decidió realizar los primeros Juegos en Atenas en 1896. Muy buenas a todos y bienvenidos al demorado pero último episodio de Canapés Olímpicos. El primer antecedente más notorio respecto a Juegos Olímpicos se dio en el área de Cotswolds, en la zona centro-sur-oeste de Inglaterra. Todo eso para desarrollarse los Juegos Olímpicos de Cotswolds. Unos juegos que fueron creados por un abogado de la zona, el Dr. Robert Tower, y fueron aprobados por el rey James. La intención de los juegos era unir a los ciudadanos ingleses, independientemente de su clase y origen, algo que motivó que participasen tanto trabajadores como así también gente de la nobleza. Entre las competencias había carreras, saltos, lanzamientos de martillo, lucha con espadas y cuerpo a cuerpo, por citar algunos antecedentes olímpicos. Debido a que eran unos juegos más recreativos que deportivos, además de que tampoco se daba mucha importancia a los que se fuesen los récords, no hay registros ni de marcas ni de ganadores. Estos juegos habían sido muy criticados por los religiosos de aquella época debido a su origen pagano, a una supuesta promoción de la borrachera y la inmoralidad, y también por el hecho de que se celebraba en Pentecostés. La Guerra Civil Inglesa, ocurrida en 1642, le había puesto pausa a la realización de estos juegos y se retomaron después de la restauración de 1160 y finalmente terminaron por el 1850, un año importante, después lo verán por qué, pero en la segunda mitad del siglo XX hubo un segundo resurgimiento, aunque los fines de estos juegos fueron más lúdicos que deportivos. El segundo antecedente se dio en Francia y es un ejemplo no muy conocido debido a que tampoco se encuentran muchos registros de ellos, además de que hubo apenas 3 ediciones de los mismos. Estamos hablando de la Olimpiada de la República, unos juegos organizados por la Revolución Francesa que tuvieron ediciones en 1796, 1797 y 1798. Estos juegos incluyeron principalmente pruebas atléticas y de lucha, y además introdujeron el sistema métrico para medir las distancias. En aquella Francia caótica no era posible una organización óptima y eso también propició el fin de estos juegos. El tercer antecedente sí tuvo una mayor prolijidad, más allá de que estaba destinado solamente a atletas de una nación. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Zapas, unos juegos que fueron inspirados en primer lugar por el griego Panagiotis Zouzos, quien escribió un poema en 1835 en tributo a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y a raíz de ello propuso al gobierno de su país revivirlos. 17 años después, el magnate griego Evangelos Zapas, inspirado en él, decidió llevar adelante esa propuesta aportando recursos tanto económicos como así también logísticos para que se realicen, como por ejemplo reformas edilicias como el Estadio Panathinaikó, la sede principal de dichos juegos. En 1869 se disputó la primera edición y solo se permitieron participantes grecoparlantes, o sea, de Grecia o del antiguo Imperio Otomano. Las competencias fueron principalmente de carreras, lanzamientos, saltos y lucha, también citando antecedentes a los juegos modernos. Si bien Zapas murió en 1865, se realizaron 3 ediciones más usando, claro, la plata de la herencia de aquel magnate griego, y en 1870, 1875 y 1889 se terminaron realizando estos juegos. Y por último, pero no por eso menos importante, están los Juegos Olímpicos de Wenlock, unos juegos que arrancaron en octubre de 1850 en Match Wenlock, en la región inglesa de Midlands, y se desarrollaron anualmente, más allá de que en el último siglo, si bien se han hecho otras ediciones, no fueron de forma anual, sino que se realizaron de forma más espaciada. Estos juegos fueron fundados por el Dr. William Penny Brooks, quien a su vez tenía la intención de recrear los juegos en Grecia. De hecho, se terminó contactando con Zapas, pero finalmente
el empresario no aceptó que hayan atletas de más nacionalidades, más allá de que Brooks había aportado 10 libras para el ganador de la prueba principal de carreras. Lo cierto es que estos juegos tuvieron pruebas de atletismo, fútbol, tiro al blanco, ciclismo, entre otros deportes. Sin embargo, la edición bisagra fue la de 1890, ya que en aquel año, y tras la invitación de Penny Brooks, llegó a los juegos nada más y nada menos que el barón Pierre de Coubertin, el mismísimo organizador de los juegos modernos. Y de hecho, justamente al mirar dichas competencias y también al escuchar la propuesta de Penny Brooks de hacer los Juegos Olímpicos mundiales, a diferencia de lo de Zapas que está focalizado en los griegos, este aceptó gustoso y se puso manos a la obra para finalmente realizar los Juegos de 1896, y el resto terminó siendo historia conocida. Por su parte, Brooks, quien estaba invitado a asistir a la cita de Atenas, terminó falleciendo unos meses antes, más precisamente en 1895, y se quedó sin ver aquella competencia. Igualmente, en homenaje a estos Juegos de Wenlock, la mascota de Londres 2012 se llamaba justamente Wenlock. Y así terminamos con el repaso a los antecedentes olímpicos entre los Juegos de la Antigüedad y los Juegos actuales, los Juegos modernos. Y con eso también terminamos de esta forma más humilde este repaso de 17 videos sobre los Juegos Olímpicos, algunos con historias más conocidas, otras no tanto, pero siempre con la intención de recrear el espíritu olímpico. El año que viene esperamos que se desarrollen, claro está, los Juegos de Tokio y que en menos de 365 días estemos llorando porque terminaron, pero más que nada sonriendo porque sucedieron. Hasta acá llegamos, como siempre, síganme en las redes sociales, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse al canal. Muchas gracias y nos estamos viendo.